Sí. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Gracias a Dios que ya están aquí. A ver quién más, en la infinita bondad del Señor, permite que llegue. Está lloviendo, pero raro, ¿no? Se suelta, viene, se suelta. Pero estamos ya aquí. Les pido que oremos para poner en manos del Señor el estudio de esta tarde-noche. Bendito Señor, te damos gloria, honra y alabanza en esta tarde, Señor, que a pesar de la lluvia, Señor, aún pasa las cosas, Señor, nos hace recordar tu palabra y te alabamos por ese ser, ese Dios bueno, Señor, generoso, que aún deja caer la lluvia sobre justos e injustos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Señor, por permitirnos ver tu gracia a través de esta lluvia, tu gracia general, tu gracia salvífica. Gracias, Señor, por lo que haces por nosotros y gracias por permitirnos hoy, Señor, acercarnos a ti a través de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Si no lo abres, Señor, ¿cómo podríamos, Señor, recibir tu palabra? Y si no pones tu mano preciosa en nuestros corazones, ¿cómo podríamos ser hacedores de tu palabra, Señor? Que no seamos solamente conocedores, Señor, sino hacedores, Señor, que es la evidencia más grande de que conocemos tu palabra. Vivir tu palabra es la evidencia más grande, Señor, del conocimiento. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos que ya están aquí. Gracias por la vida de los hermanos que vienen en camino y gracias por la vida de nuestros amados hermanos que se están enlazando por Facebook, Señor. Queremos, Señor, orar por el Señor Marco Antonio Ensaldo, Señor, por su salud física y espiritual. Señor, tiene una situación, pero pedimos principalmente por las cosas espirituales. Así, Señor, por Cassandra y Sergio, Señor, por su salvación y pronta recuperación de esta situación tan difícil que les pasó, Señor. Padre, te pedimos por estas almas, por Marco Antonio Ensaldo, por César, por Cassandra y Sergio, Señor. Queremos pedirte también por Daniela Parada, Señor Ávila, por su hija Rubí Cruz Parada, para que se arreglen esta situación, Señor, familiar, pero principalmente, Señor, pedimos por salvación por ellos. Seríamos ciegos espirituales, Señor, cuando pedimos solamente por cosas momentáneas, Señor, pasajeras, cosas, Señor, que son inherentes a este mundo. Queremos pedir, Señor, como hijos tuyos, por cosas espirituales, trascendentales, eternas, Señor, y pedimos para todas estas personas, Señor, que no te conocen, que tú los acerques, Señor, en arrepentimiento y fe a tu Hijo, Señor, para que puedan creer en nuestro Señor Jesucristo. Señor, ten misericordia de ellos, Señor, así como tú tuviste misericordia de nosotros. También, Señor, queremos orar por nuestro amado hermano Gerardo, Señor, por ese tratamiento que está llevando tan difícil, Señor, tan complicado, quimioterapias, situaciones, Señor, bastante difíciles, pero te damos gracias porque le has dado, Señor, ánimo, gozo, pero sobre todo, Señor, porque este varón, Gerardo, Señor, es salvo, Señor, y ya tiene, Señor, la más grande bendición que puede tener un ser humano, la vida eterna, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia, por palabra abundante. Gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana, de cada familia, Señor, de cada matrimonio. Te pedimos, Dios, que pongas tu mano, Señor, en nuestros corazones, para que aprendamos a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Si somos ya salvos, si estamos en ti, podamos, Señor, en ese proceso de santificación, podamos ser pulidos cada día para parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu trabaja en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tenemos un abogado en los cielos, Señor, que intercede por nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos garantías espirituales eternas, y eso no por nosotros, sino por ti, Señor, que eres bueno. Gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Ahí se oyó un amén bien fuerte. Gloria a Dios. Así es. Bien, hermanos, pues estamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 2, y nos hemos quedado aquí como 4 estudios, y pues gracias a Dios por eso.
Gracias a Dios por eso. Hoy en la tarde estaba escribiendo acerca del Padre Nuestro y he tenido la bendición de predicar el Padre Nuestro pues a través de la serie de Mateo, y qué cantidad de bendición, de información tiene un pasaje de la Biblia. Es impresionante. Vuelve uno a pasar y me empieza a ver uno más cosas, y es complicado, pero esperemos en el Señor que hoy podamos terminar estos 2 versículos del capítulo 2 de Primera de Juan. Y dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hemos hablado de que esto es como un bosquejo, como una pintura de una corte celestial, donde está Dios Padre como el abogado justo, perfecto, que redactó su palabra conforme a su carácter, conforme a su ser. Redactó su palabra, sabe su palabra, escribió su palabra, inspiró su palabra en los profetas, en los apóstoles. No solamente Él fue el que escribió la palabra, Él es el que sopla vida espiritual en los creyentes para que puedan entender su palabra, para que puedan aplicar su palabra, su ley. Y si alguien no aplica su ley, si alguien no vive su ley, Él es el que corrige, Él es el que disciplina, o en el caso de los inconversos, en el caso de los inconversos, castiga. Entonces, hermanos, tenemos un juez perfecto en los cielos, y hablábamos de la ira de Dios. Y si nosotros nos damos cuenta de la ira de Dios, hermanos, nos damos cuenta de que es buena la ira de Dios. La ira de Dios, hermanos, es purificadora. Dios purifica a través de su ira. Eso pasó en el diluvio, hermanos. Purificó a través de su ira. Hermanos, si la ira de Dios aniquila el pecado, la ira de Dios es buena. La ira de Dios es buena. No podemos cuestionar ese aspecto del carácter del Señor, porque cuando Él tiene ira, es una ira santa, no es una ira pecaminosa, sino es una ira santa. Y todo lo que procede del Señor en santidad, aún su ira destructora, es para purificación, hermanos. Entonces, eso es bastante bueno, bastante exageradamente bueno. Tenemos ese juez, tenemos al acusador, que es Satanás, que está señalando a los hermanos, que viene a señalar los pecados de los hermanos, y obviamente no viene con mentiras, viene con realidades, y nos acusa, como dice la palabra de Dios. Hemos visto esos versículos el domingo pasado, acerca del acusador, de ese rol que tiene Satanás de acusar a los hermanos. Pero también tenemos otra figura ahí, que son los hijos de Dios, que somos pecadores. Si decimos que no somos pecadores, entonces somos mentirosos, y hacemos mentiroso a Dios, mentimos contra los hermanos, como lo hemos hablado en el capítulo 1, cuando una persona, un cristiano, dice que no peca, es un mentiroso y está mintiendo contra la iglesia, no tiene comunión con la iglesia, se está mintiendo a sí mismo y hace mentiroso a Dios, porque Dios dice en su palabra claramente que el único impecable es Él, que nosotros somos pecadores. Mas, sin embargo, entendemos que no debemos de pecar. Pero si pecamos puntualmente, no periódicamente, sino pecamos puntualmente, en algún momento, porque va a pasar. Vimos la expresión, a mí me explotó el cerebro cuando vi esa expresión en griego que decía, si alguno hubiere pecado, o sea, alguno hubiere, y va a pasar que va a pecar. O sea, aún un cristiano peca, puede pecar, no debe de pecar, Dios no lo impulsa a pecar, Dios no le autoriza a pecar, mas sin embargo, como todavía tenemos esa entidad, ese remanente de pecado en nuestro corazón, vamos a pecar, va a pasar. Y nosotros, entonces, eso nos hace culpables. Ahora, nosotros ya tenemos salvación, hermanos. Nosotros ya tenemos salvación. La salvación no se pierde. Un cristiano, aunque peque, no pierde la salvación, pero sí pierde un aspecto de la relación con Dios. Algo se está alterando.
Por favor, vayan a Primera de Juan 1:8, creo que fue en el punto donde nos quedamos el domingo pasado. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este es el problema, que nosotros somos pecadores y cuando pecamos sí tenemos un problema delante de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La mejor forma de evitar, hermanos, en el caso de los hijos de Dios, la disciplina de Dios es la confesión. La confesión, hermanos, confesión sincera delante de Dios, perdón seguro de parte de Dios. Dios, cuando ve sinceridad en la confesión, Dios de inmediato perdona. Y es lo que está diciendo nuestro apóstol, el apóstol Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, Dios Padre como juez, el acusador, el diablo que viene a señalar los pecados del creyente, tenemos ahí un problema con nosotros como hijos de Dios que pecamos, que no debemos de hacerlo, no estamos autorizados a hacerlo, pero sin embargo, aún en ese remanente de pecado, caemos en pecado, tenemos un problema y estamos en juicio delante de Dios. Ahora, este juicio, hermanos, no es para condenación, porque no tenemos ninguna condenación en Cristo Jesús, pero sí van a ser juzgados nuestros pecados. Tenemos que llegar delante del juez. Yo les decía que ahorita estaba viendo las noticias hace rato y que la esposa del Chapo y que ya se confesó culpable y quién sabe qué tanto, ¿no? Seguramente ese abogado llegó con ella muy picudo, ha de ser muy buen abogado ahí de mucho prestigio en Estados Unidos. Llegó diciéndole, a ver señora, aquí en corto, me tiene que decir toda la verdad, toda la verdad. Yo no puedo defenderla si usted no me dice toda la verdad. Obviamente y no estoy diciendo que todos los jueces sean así, terrenales, todos los abogados terrenales sean así, pero normalmente un abogado quiere saber la verdad para después alterarla con mentiras. El caso es defender a su cliente. Este juez que tenemos en el cielo, este intercesor divino maravilloso, no es humano para mentir, no es humano para tomar y defender a sus hijos con mentiras. Él va a defender a sus hijos con la verdad, cuando los hijos llegan a decir la verdad. Sinceros, ¿se acuerdan del término? Antier hablé con una persona, me eché un buen rato, como 3 horas ministrándolo. Cristiano, lo quiero mucho a este varón, pero yo le decía, tú tienes que ser sincero, no tapar tus errores, confesarlos. Y le puse el ejemplo ¿te acuerdas de la escultura romana y todo eso? Lo entendió re bien, hasta le brillaron los ojos, ¿no? Y le digo, es que realmente un cristiano no es perfecto, pero debe de ser sincero, debe de ser sincero. No veamos, hermanos, a estos juzgados, a estos que somos pecadores, no veamos y no nos sorprendamos porque pecamos. O sea, sí nos tiene que escandalizar, sí tenemos que hacer algo. Si ves a tu hermano pecar, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir en secreto y confrontarlo con su pecado. No podemos quedarnos cruzados de brazos, pero tampoco nos vamos a impresionar de que, ¡ay, pecó! Oye, espérate, o sea, lo dice puntualmente la Biblia, va a pecar. El asunto es, ¿qué reacción tiene después de pecar? ¿Lo reconoce? ¿Se arrepiente? ¿Va a Dios? ¿Lo confiesa? ¿Se defiende? ¿Lo oculta? ¿Se enoja? ¿A ti qué? La actitud delante del pecado es lo que revela realmente en dónde está la persona, si está en luz o está en tinieblas. Si está en luz, confiesa su pecado. Si está en tinieblas, lo defiende. Entonces, aquí, hermanos, cuando exhortemos a algún hermano que está en juicio, por decirlo así, no porque lo vamos a condenar y lo vamos a mandar al infierno, porque nosotros no tenemos potestad para eso, el único que puede hacer eso es el Señor, es nuestro Dios. Lo que tenemos que ver es más que su pecado,
sí señalar su pecado con la palabra, es ver su actitud después de haber sido reprendido, confrontado. Si ese hermano se arrepiente, el cielo lo desata y lo desata la iglesia. Si ese hermano no se arrepiente, en el cielo sigue atado y en la tierra, en la iglesia, no puede ser desatado. No le podemos expresar el perdón si no hay arrepentimiento. Recuerden una cosa, cuando hay arrepentimiento, viene el perdón. Cuando no hay arrepentimiento, no hay perdón. Eso es un principio bíblico. Entonces, nosotros somos pecadores, tenemos esta situación, pero dentro de esta corte está una persona maravillosa, que es nuestro Señor Jesucristo, el abogado, que es el mediador de los que depositan su confianza en Él. Jesucristo es nuestro abogado, es lo que está diciendo. Por favor, vea el texto ahí en primera de Juan, capítulo 2. Ve esta expresión gloriosa de nuestro Señor mismo, porque pues lo está inspirando el Espíritu Santo al apóstol Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado y va a pasar que peque, abogado tenemos para con el Padre. Tenemos abogado. Tenemos un abogado. O sea, dentro de esta corte celestial, hermanos, hay una figura extraordinaria que es el abogado. Es nuestro abogado. Y tenemos un abogado excelente, hermanos. Este abogado, algo que yo estaba viendo aquí, hermanos, es de que es el amor de Dios, pero también es la ira de Dios. Porque Él tiene ese amor de Dios porque Él es Dios, pero Él recibió toda la ira de Dios por nuestros pecados. O sea, si alguien, hermanos, va a entender perfectamente bien y va a tener una defensa redonda, es este abogado. Porque definitivamente, hermanos, nadie puede hacer eso. Cualquier abogado terrenal va a decir, ¿sabes qué? Pues bueno, yo no puedo pagar, ese es tu problema, yo hasta ahí llego, yo no puedo hacer más. No, Él es un abogado completo porque no solamente nos defiende, sino que también Él ya pagó por nuestros pecados. Él es ese abogado. Jesús es el abogado de los creyentes delante de Satanás. Romanos 8:33, por favor, ve ahí. Ahora, ¿de quién nos defiende el abogado? ¿De Dios? Es un error eso. No, porque nosotros, ve la expresión que está diciendo aquí en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunta, ¿no? Aquí es, a ver, reflexiona. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Los creyentes, nosotros. Ahora, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta? Ajá. Dios es el que justifica. O sea, nosotros, hermanos, ya estamos justificados. Nosotros no tenemos, o sea, si hay un problema relacional con Dios cuando un creyente peca. Pero de ahí, hermanos, a que el creyente, Dios diga, ¿sabes qué? Pecaste, te quito la salvación, ahora te mando al infierno. Eso, hermanos, no es bíblico, no aparece en ninguna parte de la Biblia. Dios no le quita la salvación a nadie. Nuestra salvación, hermanos, no depende de nosotros. Si mi salvación dependiera de mí, hermanos, ya la hubiera perdido 25,000 veces. Mi salvación depende de la obra de Cristo, que es perfecta. Nadie me arrebatará de la mano del Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, hermanos, no tenemos un problema con Dios en la cuestión judicial. Aquí es importante, hermanos, saber que esa expresión de perdón, hermanos, tendríamos que definirla muy bien entre perdón judicial y perdón vivencial. ¿Alguien ha escuchado ese término?
perdón judicial de Dios y perdón, algunos teólogos le llaman perdón vivencial. A mí me gusta que le llamen así porque hago una diferencia más puntual. Perdón judicial. ¿Cuándo una persona recibe el perdón judicial de Dios? Cuando se arrepiente de su pecado y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. En ese momento recibe el perdón judicial. O sea, hay un acto judicial de parte de Dios donde declara a través de la salvación, declara a esa persona que realmente se ha arrepentido de su pecado, que ha ido a Cristo en arrepentimiento y fe, que ha recibido el señorío de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento el Señor lo confiesa justo, lo declara justo, justificado, en un proceso ya de santificación. O sea, viene un perdón judicial por su pecado. Hay salvación y Dios ya lo perdona por siempre y para siempre. Pero después ese creyente tiene un perdón vivencial. Es el perdón que da Dios constantemente a sus hijos cuando pecan, cuando no deben de pecar, pero sin embargo, ¿qué pasa? Pecan. Ese perdón es vivencial, no es judicial. O sea, Dios ya nos perdonó por siempre. Ya nos perdonó por siempre, pero necesitamos ser perdonados constantemente cuando el creyente peca. ¿Recuerdan ese pasaje donde Pedro dice, cuando el Señor Jesucristo le lava los pies? ¿Qué le dice Pedro? ¿Alguien sabe dónde está ese pasaje? A ver, alguien que me ayude a encontrar ese pasaje. A ver, los hermanos que están en internet, a ver si saben dónde está. Cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, no los ve buscando, ahí están. A ver quién llega primero. ¿Ya alguien lo tiene? Yo ya lo encontré. Y vaya que soy malo para la memoria, hermano. Pero ¿sabes qué? Siempre se hace una geografía a través de los evangelios. Y ese evento, hermanos, es al final de los evangelios, ya en los eventos de la Semana Mayor, la Semana Santa, es incluso ese pasaje que vamos a estudiar. Lo puedes encontrar en Juan 13. Antes de la fiesta de la Pascua, y ve, ahí está la cronología, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que la hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre lo había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, escucha esto, si no te lavare, no tendrás parte, comunión conmigo. Si yo no te lavare, ahora quiero que de una vez tú tengas en tu cabeza la definición de esto de lavar. ¿Por qué? Porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el hecho de lavar es un símbolo de perdón.
Cuando tú lees el Salmo 51 de David, te das cuenta que David está hablando de un lavamiento espiritual que es el perdón de Dios por el pecado que había cometido. Cuando leemos Isaías, hermanos, cuando leemos ese pasaje de que si tus pecados fueran tan rojos como la grana, a través del perdón de Dios quedarás blanco como la blanca nieve. El agua, el lavamiento, hermanos, es un reflejo del perdón. Ahora, ve esto. Versículo 9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ahora escucha esto. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, aunque no todos. Lo vuelvo a leer porque creo que me salté ahí. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Qué le está diciendo? Tú ya estás perdonado. Tú ya tienes un perdón judicial. Tú ya tienes un perdón judicial, ya tienes el perdón de todos tus pecados. Pero no necesitas ser lavado todo. Pero vivencialmente en tu caminar en Cristo, te vas a ensuciar los pies. Y en ese momento tú puedes pecar. Y si pecas, solamente necesitas un perdón no judicial, sino vivencial. ¿Sí lo estás viendo ahí? ¿Sí lo ves? Y si tú no entendieras eso, no tendrías comunión conmigo. Ese abogado que tenemos en el cielo, hermanos, está intercediendo para que nosotros tengamos ese perdón no judicial. ¿Por qué? Porque Él ya pagó, es la propiciación por nuestros pecados. Él ya pagó, Él ya hizo lo necesario para que nosotros fuéramos perdonados judicialmente. Pero ahora como abogado no es para abogar por nuestra salvación, porque ya la tenemos, sino es para abogar por nuestra relación. Por nuestra relación. Y obviamente como ese abogado, hermanos, es justo. Jesús no es como esos abogados que tratan de sostener la inocencia de sus defendidos con mentiras. Jesús es un abogado perfecto que no va a solventar las mentiras o los pecados de sus hijos. Jesús no es un abogado que trata de sostener la inocencia de sus defendidos, sino que reconoce su culpabilidad delante del Padre. Incluso reconoce su culpabilidad delante de Satanás. Cuando llega Satanás a señalar a un creyente y dice, ese es pecador, Jesús no va a decir lo contrario, va a decir, es cierto. Porque si Jesús dijera que él no es pecador, que Raimundo no es pecador, hace mentiroso a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de nosotros? ¿Somos pecadores o no somos pecadores? Si ya somos cristianos, somos pecadores. Aún hay un remanente de pecado en nosotros. Este abogado, hermanos, no va a sostener la inocencia de sus defendidos a través de no reconocer su culpabilidad. Somos pecadores. Hemos transgredido la ley de Dios. Él es un abogado justo y perfecto, que nunca ha perdido un caso y nunca lo perderá. O sea, él, hermanos, nunca ha perdido un caso ni nunca lo perderá. Ve a Juan 6:39, por favor. Y esta es la voluntad del Padre. Juan 6:39. El mismo apóstol que está escribiendo esta epístola escribió en su evangelio estas palabras. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Obviamente está hablando, estas palabras son de Cristo. Que de todo lo que me diere, no perdiera yo nada. Dime cuántos juicios va a perder Jesús. Dice, no voy a perder a ninguno. Ellos ya son salvos.
Ellos, aunque venga el diablo a señalar sus pecados, ellos ya son salvos. Yo no pierdo ningún juicio, no pierdo yo nada, sino que resucite en el día postrero. Romanos 8:29, por favor, ve ahí, para que veamos la certeza que tenemos en ese abogado, hermanos, que sí nos va a confrontar, que sí nos va a cuestionar, que sí nos va a confrontar con la realidad de nuestro pecado, pero también es amor para confrontarnos como un padre, como un abogado que ha dado su vida por nosotros. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, hermanos, estos actos de justicia divina de este abogado, hermanos, fueron ganados antes de la fundación del mundo. O sea, Él ya nada más está, hermanos, nada más caminando por algo que Él hizo desde antes de la fundación del mundo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Antes de que nacieras, antes de que existiera el mundo, Jesús ya había ganado el caso. Cristo es el que intercede delante del Padre, basándose no en nosotros, sino en la obra que Él hizo. Romanos 8:32, ve ahí por favor. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, ve la efectividad de ese abogado. Dios Padre, para satisfacer su justicia a través de un pacto trinitario, porque cuando el hombre peca, tiene un problema delante de Dios. Eso lo entendemos, hay una realidad. Dios en su perfecta justicia, cuando es violentada su ley, cuando es transgredida su ley, Él no se va a quedar cruzado de brazos. Él va a demandar justicia, saciar su santa justicia, su perfecta justicia. Él no se va a quedar cruzado de brazos. Pero a través de un pacto trinitario, esto es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hicieron un pacto trinitario, hermanos, para que el Hijo fuera el que pagara por nuestros pecados. Segunda a los Corintios 5:21, ve ahí por favor. Ya lo habíamos leído, pero es maravilloso este versículo. Segunda a los Corintios 5:21. O sea, alguien tiene que pagar los platos rotos. Y Dios no se va a quedar cruzado de brazos. Él va a demandar que sea saciada su justicia. Si Él dijo que la paga del pecado es muerte, punto. La paga del pecado es muerte y no va a hacer a un lado esa posición. Al que no conoció pecado, esto es nuestro Señor Jesucristo, al que no conoció pecado, y esto se refiere, hermanos, a que Él no practicó pecado. Porque el Señor sí sabía que era pecado, que era el pecado de la fornicación, la idolatría. Todo ese tipo de pecados el Señor lo sabía, nuestro Señor lo sabía. Pero sin embargo, Él no pecó en ninguno de ellos. Al que no conoció pecado, pero conoció pecado no se refiere a una cuestión intelectual, sino a una cuestión vivencial. O sea, el Señor en nada pecó. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, por nosotros Dios Padre hizo pecado a su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo, en Él. Para que nosotros fuéramos declarados justos cuando no éramos justos y aún no somos justos porque seguimos siendo pecadores. Recuerda una cosa, tú no eres justo, eres justificado. El justo es Cristo. Abogado
justo tenemos para con el Padre. Nosotros no somos santos, ¿somos qué? Santificados. El santo es nuestro Señor Jesucristo. Dios nos justificó gratuitamente por su gracia. Romanos 3, 24, por favor, vayan ahí. Siendo justificados, Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, o sea, mediante de comprarnos de nuevo, de hacer un acto de comprar nuestras almas en el mercado del pecado donde estábamos nosotros, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, todos estos versículos nos muestran que este abogado no va a perder. ¿Por qué? Porque él ya hizo todo lo que se tiene que hacer para ganar y no perder ningún juicio. O sea, nosotros, hermanos, si somos creyentes, no perdemos la salvación, porque si perdemos la salvación estaríamos diciendo que Jesucristo perdió el juicio. ¿Sí te estás dando cuenta de eso? El que dice que se pierde la salvación está diciendo que Jesucristo perdió un juicio. Cuando él mismo dijo en Juan 3, 6, 39, y esta es la voluntad del Padre. Fíjate, esta es la voluntad del Padre, el que me envió. O sea, está diciendo, fíjate la cadenita de desgracia que se está diciendo cuando un cristiano, cuando hay grupos cristianos que dicen que la salvación se pierde. Si la salvación se pierde, entonces Jesucristo perdió el juicio. Y si perdió el juicio, entonces también perdió el juicio el Padre. ¿Por qué? Porque en Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, de que todo lo que me diere, no perdiera yo nada. Y eso se refiere a las almas que el Padre le da al Hijo para que Él en su mano no las pierda. La salvación no se pierde, hermanos. Si eres salvo, no se pierde. Porque el abogado que tenemos en el cielo no ha perdido ni un juicio. La realidad, hermanos, es que los que consideran que la salvación se pierde están diciendo una gran blasfemia. Están diciendo que Jesucristo es incompetente. Está bien grueso eso. Entonces si la salvación no se pierde, pues entonces, a pecar, ¿no? Estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. La gracia no es licencia para pecar, sino la gracia es aliciente para que sigas adelante en un camino de luz, que sigas en santidad, que seas santo como Él es santo, que seas perfecto como Él es perfecto. Pero que si algún día en ese camino de luz se te olvida, pecas puntualmente, no era tu deporte, no era tu búsqueda, pero pecaste, consideres una cosa, que el juicio ya está ganado y que tienes un abogado en el cielo que te va a defender. Pero ese abogado quiere que seas honesto, que seas transparente y que le digas la verdad, que confieses tu pecado, que confieses tu pecado. Entonces, hermanos, el veredicto es que los creyentes son justificados, o sea, ya son declarados justos. ¿Hasta cuándo son declarados justos? ¿Hasta que pequen? Entonces, ¿sabes qué? No, tú ya no eres declarado justo. ¿Sabes qué? Regrésame la salvación porque, híjole, qué bárbaro, yo creí que me la ibas a cuidar. No, hermanos, no podemos, no perdemos, hermanos. Romanos 5:1.
Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe. Escucha esto, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. O sea, nosotros ya tenemos una relación de paz con Dios, hermanos. ¿A través de quién? ¿A través de nosotros? No, a través de Cristo. A través de Cristo. Y Cristo es nuestro abogado. Este abogado celestial es perfecto y no pierde un caso, pues aunque venga el acusador de los hermanos, o sea, Satanás, él nunca dejará que su obra sea invalidada, porque su obra ya fue hecha. Es más, regrésate ahí a Primera de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado. La palabra en griego, hermanos, es una palabra que solamente utilizaba Juan. Solamente el apóstol Juan utilizó esta expresión en griego. Y la utilizó en el Evangelio de Juan, en su Evangelio, y la utilizó en este pasaje. Y la palabra es paracleto. Paracleto. De ahí viene la palabra paralelo. El que va a un lado, una línea paralela. Aquí va esta línea y la línea paralela, ¿a dónde va? A un lado. Paracleto. Y paracleto quiere decir ayudador. El que va a un lado de ti. A mí me parece impresionante esa palabra paracleto, porque una vez oía a R.C. Sproul decir que paracleto, en una expresión aún más depurada, quería decir punta de lanza. Como el Espíritu Santo, que fue la punta de lanza para predicar el Evangelio en la iglesia de Hechos, por ejemplo. Si tú ves ahí estuvo el Espíritu Santo trabajando a un lado de los apóstoles, no los dejaba, los fortalecía, iba con ellos, intercedía con ellos, los fortalecía, les daba su presencia. ¿Para qué? Para que ellos cumplieran el ministerio. Él era la punta de lanza, el que nunca dejó a los apóstoles. De la misma forma, aquí está diciendo que para los creyentes, Jesucristo es su paracleto, el que va a un lado de ellos, el ayudador, el mediador de los creyentes. Jesucristo, el que intercede. Ahora, esa palabra interceder, porque la tenemos en varias expresiones ahí en Romanos, porque se refieren al ministerio de Cristo cuando Él es un abogado. Interceder se refiere a apelar, el que ruega, el que insta, el que va a instancias legales para poder defender a su acusado. Ahorita vamos a ir a ese punto. En el cielo entonces, hermanos, tenemos un paracleto. Alguien que no está, hermanos, para quitarte la salvación, sino para ayudarte. Alguien que está, hermanos, para mediar por ti. Alguien que te defiende delante de Satanás cuando viene a decir la verdad de que pecaste. Jesucristo es nuestro paracleto, el que intercede por nosotros legalmente. Pero también tenemos otro paracleto. ¿Tú sabes cuál es el otro paracleto? El Espíritu Santo, correcto. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Romanos 8:26, Samuel, ya que lo dijiste. Entonces, imagínense, hermanos, cómo estamos nosotros de bendecidos, que aún, hermanos, porque no debemos pecar, no nos es autorizado pecar. Si pecamos vamos a tener un problema relacional con nuestro Dios, pero sin embargo, si pecamos, abogado, paracleto tenemos para con el Padre. Pero también tenemos otro paracleto, que es el Espíritu Santo, que también intercede por nosotros, Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades.
Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y cuando un cristiano no sabe qué pedir y qué orar, el Espíritu Santo es el Paracleto que intercede por nosotros. Y cuando un cristiano peca, cuando no debe de pecar, pero peca, tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo, el justo. Juan 14, 16. Entonces, ¿cuántos paracletos tenemos? ¿Cuántos consoladores tenemos? 2. ¿Cuál es el primero? Jesucristo. ¿Y el segundo? ¿Te acuerdas que una vez preguntamos eso aquí en la iglesia hace como 3 años y hubo una controversia porque no, nada más hay un solo consolador que es el Espíritu Santo? Es que ¿de dónde sacaron eso? Es que ve Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y la palabra es paracleto, otro que vaya contigo, otro que interceda por ti, otro que ruegue por ti, otro que vaya a un lado de ti para animarte, para ayudarte. Les conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque en el momento de mi ascensión, en ese momento descenderá el otro Paracleto, el Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, hermanos, nosotros tenemos un Paracleto, un abogado, uno que va con nosotros, uno que nos fortalece, que nos defiende, que intercede, que ruega, que nos defiende, que insta. Este abogado conoce de qué pie cojeas. Sabe aún cuál es el remanente de pecado que hay en ti y en mí. Lo sabe perfectamente bien. Pero no podemos andar en comunión con Él si no confesamos nuestro pecado. ¿Podrán andar dos juntos si no se ponen de acuerdo? O sea, este abogado sabe perfectamente bien cuál es tu debilidad y tu pecado y en qué pecaste. Lo sabe perfectamente bien. Y este abogado lo que está pidiendo es que tú seas sincero, honesto, para poder confesar tu pecado, y él procederá para limpiarte de toda maldad cuando hay una confesión genuina. Este abogado conoce muy bien de qué pie cojeamos en nuestro andar en Cristo. No hay otra forma de relacionarse con Él más que con sinceridad, reconocimiento de nuestro pecado, y que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él no está intercediendo para convencer a Dios de algo, hermanos. Porque simple y sencillamente, hermanos, el que está acusando es el diablo, no Dios. No es Dios. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, Él no está intercediendo para defendernos de Dios si Dios está con nosotros. El que está contra nosotros es el acusador, el enemigo. Ese abogado, hermano, no nos está defendiendo de la ira del Padre. No, hermanos. No está haciendo eso. Si Dios no está contra nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Dios está dispuesto siempre a perdonar a un cristiano cuando ese cristiano sinceramente llega delante de Dios y confiesa su pecado puntualmente. Pero si miente, lo oculta, lo defiende, esa persona, hermanos, tiene un problema relacional con Dios. Es cristiano, pero puede caer en la disciplina del Señor. Romanos 8:38. Ya lo habíamos visto, pero regresemos ahí. Romanos 8:34. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún,
el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede, aboga por nosotros. Ahora, yo te leo la expresión, hijitos míos, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Tenemos. Y ese abogado es para los que reconocen que tienen necesidad de tener un abogado. Cuando una persona, hermanos, es sabia y está metida en un problema legal, no se quiere autodefender, sino reconoce que necesita una defensa, que necesita alguien especializado, un profesional para defenderlo. Cuando una persona no reconoce eso, no recurre a un abogado. Pero en este caso, hermanos, es más que evidente que el cristiano debe de entender que no tiene argumentos propios para pararse delante de Dios Padre para autodefenderse. No. Aquí dice, tenemos para con el Padre. Y fíjate cómo lo está diciendo, plural. Aquí está diciendo que Juan el apóstol también pecó y pecaba, siendo apóstol. Y él está reconociendo que los cristianos, los cristianos junto con él, tenemos abogado para con el Padre. Este abogado, hermanos, es para los que tienen conciencia, primero de qué. O sea, abogado tenemos para con el Padre. Necesito un abogado y lo tengo por la gracia del Señor. ¿Pero para qué quiero un abogado? ¿Qué tienes que reconocer primero para necesitar ese abogado? Que pecaste. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que sigue esa constante, hermanos, de sinceridad? Por eso, hermanos, a mí me encanta porque de repente pegamos unos gritos aquí en la iglesia y en la casa y en la oficina, porque en la casa y en la oficina tenga usted vitacilina, ¿no? Ya estoy diciendo ahí, es que pecó. Sí, tenía que pasar. Un día iba a pasar. Un día iba a pasar. Pero ahora hay que ver si él está reconociendo que necesita al abogado, ¿no? Se refiere a estar consciente, hermanos, primero de que tenemos pecado. Entonces, hay una situación de pecado y necesitamos esa intercesión de este abogado divino perfecto. También tenemos conciencia de la necesidad de intercesión delante del Padre. No podemos defendernos nosotros solos. Hemos pecado y hay un problema delante de Dios Padre. Necesito ese abogado, ese que ya a través de su sangre me perdonó judicialmente por siempre y para siempre mi pecado. Lo necesito ahora para un perdón vivencial. No para que me lave todo, porque ya estoy lavado todo, sino para que me lave los pies en este caminar, en este mundo lleno de pecado y de polvo. Un día voy a caer. Pero también cuando decimos tenemos, no solamente es una conciencia de pecado, cuando decimos tenemos, no solamente es una conciencia de una necesidad de intercesión delante de Dios Padre, sino también cuando decimos tenemos conciencia de juicio. Porque los cristianos creen que ya no va a haber juicio. Hermanos, cuando tú te mueras, si es que el Señor no regresa antes, que sería maravilloso que ya regresara, pero cuando tú te mueras, vas a terminar en un juicio. Todo ser humano va a ser enjuiciado. Y eso habla de la realidad de que Dios es justo, de que Dios es justicia. Toda carne va a ser enjuiciada.
toda carne. Obviamente nosotros vamos a estar delante del tribunal de Cristo. No para ser mandados al infierno, sino para ser recompensados, dados reconocimiento en base a la obediencia que tuvimos al Señor en esta tierra. Pero los inconversos, hermanos, no van a estar delante del tribunal de Cristo, van a estar delante del gran trono blanco, el juicio del Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros decimos tenemos abogado, estamos conscientes de que esto es un juicio, que va a terminar en juicio. Cuando decimos tenemos conciencia o tenemos entendimiento de que solo Cristo es el intercesor. Cuando decimos tenemos abogado, tenemos para con el Padre, es la realidad teológica, hermanos, de que en el cielo solamente hay un intercesor, solamente uno. Ni santos, ni vírgenes, ni sacerdotes, ni, el domingo creo que lo dije, ni tu familiar que se murió, que, ay, ahí mi abuelita me está echando la mano con Dios, intercediendo conmigo, y hasta le pongo una veladora ahí a mi abuelita porque es mi intercesora en el cielo. Eso es falso. Abogado tenemos para con el Padre, uno solo. ¿Quién es? Jesucristo. Ahora, si no es creyente la persona, ¿tendrá un abogado? Nada más tiene un juez que le va a aplicar toda la ira santa que tiene por su pecado. Por eso tenemos que predicar el evangelio, hermanos. Ya cuando se pone muy durazna la gente, pues ya le tienes que decir, tú sabrás. Si quieres en el momento de estar delante de la presencia de Dios, encontrarte con un Padre amoroso que te reciba, o encontrarte con un juez impecable que te ejecute. Tú elige aquí en la tierra qué quieres en el cielo. Si a un juez impecable que te va a condenar por tu pecado, o un padre que diga, mi hijo, este abogado, pagó por ti. Entonces, hermanos, no hay parientes muertos que intercedan en el cielo, y también, hermanos, gracias a Dios que ya no pasa en esta iglesia, y luego pasa porque siguen llegando hermanos de otras iglesias y llegan y dicen, oiga, ore por mí porque usted sí tiene la vara alta en el cielo, usted es como un intercesor. No, espérate tantito, intercesor, ¿sabes quién es? Jesucristo. Yo, hermano, igual necesito de ese intercesor. Cuando decimos abogado tenemos conciencia de que deben ser limpiados nuestros pecados, que necesitamos la limpieza, que si confesamos nuestros pecados, nosotros, hermanos, vamos a ser limpiados de toda maldad. Entonces, esta expresión, hermanos, abogado tenemos, es rica. Porque cuando dices abogado tenemos es porque tienes pecado, es porque tienes necesidad de intercesión, es porque tienes conciencia de juicio, es porque entiendes que el único intercesor es Jesucristo, es porque entiendes que necesitan ser lavados tus pecados, limpiados tus pecados, perdonado otra vez por tu pecado y que necesitas restablecer la relación con Dios. Y el único que puede hacer eso es Jesús. Esta defensa, hermanos, es para aquellos que pecan, no para aquellos que practican el pecado. Primera de Juan 3:6, quiero que veas esto. A pesar de que son versículos que vamos a ver más adelante, nos damos cuenta que el apóstol Juan, sí hay un trazo perfecto, hermanos, entre negro y blanco. Dice, si alguno hubiera pecado, y va a pasar puntualmente que peque, si no es su práctica, si no es su andar, si no es su hábito, pero de repente ese cayó en pecado, tiene un abogado. Pero si ese o esa es un cínico o cínica, ¿no?, que dice que es cristiano, pero que anda en tinieblas y practica el pecado, que le gusta pecar por premeditación, alevosía y ventaja, ese no tiene defensa. Ve Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Y tú dices, a ver, explícame tantito, o sea, ¿peca o no peca?
Sí, pero entendamos la estructura de lo que está diciendo teológicamente el apóstol Juan. Está diciendo, el que permanece él no peca, con premeditación, alevosía y ventaja. No está buscando eso. El pecado no es su reino, el pecado no es su amo. Todo aquel que permanece, o sea, una realidad espiritual, no peca. Todo aquel que peca, y déjame decirte que aquí esta expresión que peca, esto lo podríamos traducir de mejor manera, todo aquel que vive pecando. O sea, todo aquel que está peque y peque y peque y peque, y ya cuando mira, ya cuando una persona, la gente se sorprenda porque hace algo bueno, ya cuando una persona ve y dice, oye, ¿y ahora por qué tanta fidelidad cuando tú te la pasas haciendo, pecando, 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 pecando? Esa persona, hermanos, no está caminando en luz, está caminando en tinieblas y no tiene un abogado intercesor. No es Jesucristo su abogado intercesor. No lo es. Todo aquel que se la vive pecando no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, hermanos, sí hay una diferencia entre el cristiano que peca, en algún momento falló y pecó, entre el que dice que es cristiano y se la pasa pecando toda su vida. Ese ni conoce a Dios ni ha visto a Dios. ¿Te fijas cómo es el apóstol? No hay grisecitos. Aquí, ¿eres o no eres? Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es regenerado de Dios, nacido de Dios, todo aquel que tiene un nuevo nacimiento en Cristo. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Práctica. ¿Te fijas? Ahora aquí es donde tenemos que escanear nuestros corazones y nuestro estilo de vida, nuestra relación con el pecado. Si hay una persona aquí que le gusta practicar el pecado, aunque diga que no, pero le gusta practicar el pecado, no es nacido de Dios. Punto. ¿Te fijas que no hay grises? O negro o blanco. Punto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente de Dios, la semilla de Dios, la obra de Cristo, el Espíritu Santo. Eso, hermanos, nos va a llevar a anhelar vivir en santidad y alejarnos de la injusticia. Primera de Juan 5:18, otra vez. ¿Recuerdas que al inicio, en la introducción, decíamos que Juan era como cíclico en sus ideas? Otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez lo vuelve a decir. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, hermanos, ¿abogado tenemos para con el Padre? Sí, para los que pecan y no deben de pecar, pero pecaron puntualmente y no es su estilo de vida, no es su forma de ser, no es su forma de relacionarse con Dios. Incluso tienen una forma de relacionarse con el pecado porque odian el pecado, tienen bronca con el pecado, debilitan el pecado y no están alimentando el pecado que hay en ellos. Si esa persona tiene una lucha contra el pecado y una búsqueda relacional con Cristo, esa persona es creyente. Pero si esa persona tiene una búsqueda constante con el pecado, ignorando una supuesta relación con Dios, que no se mienta. Dios ni lo conoce. Ahorita recuerdo a una mujer que quiero mucho,
que en un evento dijo ni una grosería más, y tengo yo, a partir de ese momento, no sé, yo creo que ya van como, ¿cuánto le calculas, Noemí? Tú fuiste testigo, ¿no? Pues no sé, pero ya son más de 10 años de que ni una grosería más. Pero hay algunos que ¿cómo se llama? Y me consta, y yo vi una obra ahí del Señor. Pero hay gente que aquí habla muy santa y sale a la calle y una vez me he encontrado gente así, hermanos, así, hablando con verduritas, chiles verdes, quién sabe qué tanto. Oye, si de repente vas cruzando la calle y viene un coche que no ves y gritas, hijo de toda, tú quién sabe cuál, y no estabas buscando eso, se te salió, o te diste un martillazo en un dedo y en lugar de decir, alabado sea el Señor, dijiste, me carga la quién sabe cuál. Pero no era tu búsqueda, no lo querías decir, te arrepentiste de lo que dijiste, reconociste que estuvo mal, vas a Cristo, le pides perdón a las personas que tienes alrededor, perdóname, no es mi forma de hablar, se me salió, perdóneme, no fue, mi boca tiene que ser para edificación. Pero si esa persona se viene los domingos aquí y habla 2 horas bien santa y toda la semana se la pasa hablando como habla, entonces que no se engañe. Si esa persona tiene sus ojos muy fieles aquí, pero en la calle se le van los ojos por todos lados, hasta visco está. O sea, ¿qué nos viene a decir que 2 horas aquí lo controlan cuando realmente, hermanos, el Espíritu Santo no opera solamente aquí, sino opera en el corazón del creyente? Es lo que está diciendo Juan. Y todavía son confrontados esos y dicen, yo no peco. Hijo, tú tienes que revisar tu cotidianidad. Tienes que ver cómo eres constantemente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan, porque vaya, si eres una persona que practica el pecado, que se la pasa pecando, una persona que practica el pecado, otra vez lo dice en 1 Juan 5:18, dice, no eres engendrado de nuevo, no eres engendrado de Dios, la simiente de Dios no está en ti, Dios no te conoce, no permaneces en Él. Pero si tú eres una persona que evaluando tu vida, tienes más manifestación del Espíritu Santo que manifestación de tu carne, y caminas en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y así te conoce la gente, y de repente pecas y te desconocen, entonces abogado tienes para con el Padre. Pero si es el caso contrario, ni vayas con el abogado, porque, bueno, sí ve con el abogado, pero no le pidas que te lave los pies, dile, lávame todo, Señor, porque no soy creyente. Lávame todo, ¿sí me estoy dando a entender? Lávame todo, porque no soy creyente. Pero si eres creyente y te ensucias en ese andar en Cristo y pecas puntualmente, entonces ve con el abogado y dile, lávame los pies. Lávame, Señor. Entonces, hermanos, hay 2 tipos de relación con el pecado. Una, hermanos, de traer bronca con el pecado, de debilitar el pecado que hay en nosotros, y otros de acariciar el pecado, sobar el pecado y defender el pecado. Eso, hermanos, ya es un problema. Cuando un cristiano confiesa sus pecados delante de Cristo y no los oculta, porque siente aversión por su pecado, y desea correr a Cristo, o sea, no quiero quedarme en el pecado, no soy puerco, o sea, no me quiero hundir en este lodo, sino que yo quiero salir de este lugar y quiero correr a Cristo para que me limpie de este fango. Entonces, hermanos, ahí va a venir la exhortación del Señor, el perdón del Señor y el consuelo del Señor. Esto hace este abogado: exhortación, perdón y consuelo. Agustín Hipona decía, San Agustín Hipona para los católicos romanos, decía, si un hombre oculta sus pecados,
Dios los exhibe. Si un hombre confiesa sus pecados, Dios los olvida. Jesús es nuestro abogado delante de Satanás, el acusador. Él quiere hacernos culpables, pero Juan nos dice, ¿por qué no es así? Cuando el diablo viene y le dice a Jesús, ¿sabes qué hizo Raimundo? No va a decir, ya te lo dije, no va a decir una mentira, puntualmente va a decir tal. Entonces el abogado va a voltear a verme y me va a decir, ¿qué dices a eso? Y yo le voy a decir al Señor, es cierto, yo pequé. Y qué desafortunado que venga a acusarme, pero porque yo ya venía a ti en arrepentimiento y fe y no necesito que me vengan a acusar, sino yo soy un hijo de luz y cuando peco me doy cuenta, me duele, voy a ti, te lo confieso y no te lo oculto, soy honesto y digo la verdad. Cuando el diablo viene a acusar, ve el versículo 2 de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Fíjate con qué está desarmando Jesucristo a Satanás. ¿Con qué lo está desarmando? Versículo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Yo lo defiendo, pero ¿qué crees? Yo fui el sacrificio puesto delante de Dios para el perdón de sus pecados. Tú lo vienes a decir que tiene una deuda, yo te digo, la deuda está pagada. Yo ya pagué por él. Yo soy la propiciación por su pecado. Jesucristo le tapa la boca al diablo en el momento de que viene a acusar. ¿Por qué? Porque Él, nuestro Señor, fue el medio por el cual nuestros pecados fueron perdonados. Fue la propiciación. Esto quiere decir el sacrificio ofrecido delante de Dios para el perdón de los pecados. Esto nos lleva a la figura del sacerdote del Antiguo Testamento, donde se ponía un sacrificio ofrecido a los sacerdotes, al sacerdote, para ser aceptado por Dios, para que se restableciera la comunión con Dios. Ese sacrificio, hermanos, era provisional. Sacrificios constantes, ¿para qué? De corderos, de animales, de palomas, puros, sin mancha. ¿Para qué? Para que la relación del pueblo de Dios con Dios no se alejara. A través de la propiciación, a través del sacrificio, era el medio por el cual Dios establecía la relación con su pueblo eventualmente. Pero cuando Cristo, hermanos, salió a escena, ese abogado, el primero que se dio cuenta que era un abogado fue Juan el Bautista y dijo, Él es el Cordero inmolado, Él es la propiciación por los pecados de los hombres, Él va a morir para que los hombres sean perdonados. Entonces, cuando el diablo viene y dice, ¿debe? Jesucristo dice, no debe. Yo fui el sacrificio por sus pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Y el diablo qué hace? ¿Sabes qué? Te digo una cosa, el diablo hasta tiene cierto aspecto de legalidad. No, pues ya me la mataste. Pero va a volver a pecar, como dijo con Job, ¿no? Quítale a Job todo lo que tiene y verás cómo blasfema en contra de ti. ¿Y Dios qué dijo? Quítaselo, pero no le toques la vida. Te voy a tapar la boca mostrándote que un verdadero hijo de Dios, por más que pierda todo, no blasfema en contra de mí. Y le tapó la boca al diablo. Entonces, hermanos, Jesús es la expiación por nuestros pecados. La expiación es la eliminación de la culpa o pecados a través de un tercero.
Jesucristo es la expiación, la eliminación de la culpa o de nuestros pecados, que son eliminados no a través de nosotros, sino a través del sacrificio, la obra de un tercero. En este caso fue Jesucristo. En este caso es el abogado que intercede por nosotros. Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Por eso Juan dice en su primera epístola, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los de nosotros, sino también por los de ¿qué? Ve ahí al texto, por favor, a primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, este abogado no solamente te defiende efectivamente con verdad, cuando tú eres honesto, transparente, sincero, sino que este abogado fue el que pagó por los pecados. Y es tan poderosa su obra que no solamente, hermanos, dice en el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sino también por los de todo el mundo. Y eso lo vemos el domingo, hermanos, porque ya no nos va a dar tiempo. Sí, Lalo, con gusto. Sí, ahí tenemos que tener mucho cuidado porque dice, sino también por los de todo el mundo. Entonces, debemos de entender la expresión de mundo. Y eso ya se los explicaré el domingo, pero para interpretar bien la palabra mundo en la Biblia, tenemos que ver el contexto. Por ejemplo, cuando vemos el mundo en relación a la iglesia, estamos hablando del pecado, estamos hablando de algo que no es bueno. Cuando hablamos del mundo bajo el contexto del amor de Dios, estamos hablando del amor que tiene Dios por toda la humanidad, porque Dios expresa en un amor universal, en un amor general a todos, a toda su creación. Cuando vemos al mundo en relación a Israel, lo tenemos que entender en relación a los gentiles. Entonces tenemos que entender muy bien para que entendamos bien este pasaje y no sacarlo de contexto. Pero lo vemos la próxima semana. Perdón, lo vemos el domingo. Y les pido, hermanos, que vayan leyendo ya los versículos del 3 al 6 del capítulo 2 de Primera de Juan. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque esto nos llena de un ánimo, Señor, tan espiritual, tan tuyo, Señor, que nos estimula a no pecar, Señor. Nos estimula, Señor, a entender el énfasis, Señor, de lo que está diciendo el apóstol, de que tú, Señor, eres la propiciación de nuestros pecados. Que tú eres, Señor, el principio principal por el cual un creyente no debe de pecar, Señor. De que tú, Señor, a través de tu justicia, Señor, y de tu amor nos has salvado para ponernos en un punto, Señor, donde nosotros tenemos que valorar, Señor, la santidad en la que tú nos has puesto, Señor. Entendemos que la obra es tuya, plenamente tuya, pero también entendemos, Señor, que tenemos una responsabilidad en este andar como creyentes. Señor, te damos gracias porque todos estos versículos no son alicientes para pecar, como hablan aquellos, Señor, que son libertinos, que creen que la salvación es para pecar. A fin de cuentas tenemos abogado para con el Padre. No somos libertinos, Señor. Somos hijos tuyos, Señor, que entendemos que no tenemos ninguna autorización para pecar, pero si algún día pasa, Señor, tenemos que ser puntuales. Tenemos que ir a ti, Señor, en arrepentimiento, una vez más en fe, para pedirte perdón, Señor, y entender que si tú, Señor, fuiste la propiciación por nuestros pecados, tú has limpiado nuestros pecados pasados, presentes y futuros.
Gracias, Señor, porque a través de tu sacrificio, a través de tu defensa, a través de ese paracleto maravilloso que eres tú, Señor, que va con nosotros para defendernos, no para tapar nuestros pecados, sino para confrontarnos, Señor, para hacernos ver la realidad de nuestro pecado, Señor. Cada día, Señor, a través de esto, aún, Señor, cuando nosotros pecamos, aún entendiendo, Señor, entendiendo que tenemos garantías, Señor, espirituales en ti, aún cuando nosotros pecamos, es una oportunidad para ir a ti y conocer esa faceta maravillosa de ese abogado, Señor, que tenemos, que siempre, Señor, nos va a defender, que no tiene, Señor, casos perdidos, y que tú, Señor, recordarás a Satanás, incluso, Señor, a nosotros mismos, que tú has sido la propiciación por nuestros pecados, Señor, que tú ya pagaste, Señor, y que por eso, Padre, no debemos pecar. Te damos gracias por este pasaje, te damos gracias por este estudio, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos, nos vemos el domingo a las 8:30 para continuar con nuestro estudio. Muchas gracias por su tiempo.